Bueno, buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Oye, como ya habíamos conversado anteriormente, de lo que se trata es sencillamente de lo que quisiéramos conocer un poco y que tú nos expliques, de cómo han ido surgiendo los evangelios. Todos conocemos que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, comienza con los cuatro evangelios, pero siempre tenemos curiosidad por saber algo más sobre ellos, cómo se escribieron, en qué tiempo, cómo surgieron. Solamente hay cuatro, hay más, ¿por qué hay cuatro? No sé, cuéntanos algo sobre esto y sobre la marcha te iremos preguntando, repreguntando, o tú puedes también aclararnos algo más. Ya, Entonces, adelante, Pedro. muy bien. Bueno, los evangelios no nacieron desde el comienzo de la comunidad cristiana, ¿no? Sino bastante después de una primera idea, ¿no? Jesús fallece probablemente en el año 30 y los evangelios, el primer evangelio, el de Marcos, el más antiguo, sería del año 70, alrededor quizá un poco antes, ¿no? Es decir, 40 años después de la vida de Jesús. ¿Ah? El de Mateo es hacia el año 80, el de Lucas hacia el año 90 y el de Juan hacia el año 100, ¿ah? Un poco más o menos. O sea, una o dos generaciones, más bien dos, casi tres generaciones después de la vida, la muerte, la pasión, ¿ah? La resurrección de Jesús. Entonces, hay un camino bastante largo entre la predicación de Jesús, a su mensaje, la recepción de su mensaje por los discípulos y la transmisión y el llegar a libros ya compuestos, organizados, como son los cuatro evangelios. Háblanos de ese camino, de ese largo camino. Cuéntanos. Entonces, Jesús no escribió nada que se sepa. Jesús era un predicador ambulante. Y como yo digo algunas veces en el Sermón de la Montaña, dice Mateo que se sientan los discípulos y después una multitud muy grande. No había grabaciones, no había Zoom, no había nada para reproducir. Jesús no podía decir a Andrés, arregla con la grabadora y Pedro acerca del hijo. No, hablaba, predicaba, y la gente escuchaba. La gran mayoría de la gente no sabía leer, ¿ah? Y si sabía leer, podía leer un poquito. No había textos, no había papeles, no había documentos, material de documentario como para grabar, ¿ah? Nosotros estamos deformados por la cantidad de medios que tenemos. Entonces, los discípulos escuchaban a Jesús. Los que lo seguían con más frecuencia lo escuchaban con muchas veces, probablemente predicando las mismas cosas, ¿no? Y asimilaban poco a poco su mensaje, su, su persona, el impacto de su persona, el ejemplo de su vida, la gente con la que se metía, la atención particular que tenía la gente más pobre, más abandonada. Todo eso son rasgos de la persona de Jesús que iban asimilando y a la vez su mensaje. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús tuvo un impacto terrible para ellos, ¿no? Era el fracaso de todo lo que esperaban, todo lo que habían anunciado, todo lo que, de lo que se habían empapado siguiendo a Jesús. Y poco a poco vino la conciencia de que Jesús estaba vivo, que estaba resucitado, que no, la muerte no había terminado con él. Y ese es un poco el inicio de la fe de una comunidad. Y esa comunidad está tan convencida, tan compenetrada de la presencia de Jesús, que comienza a proclamarlo, a anunciarlo a otras personas. Y anunciarlo, por supuesto, por prédica, por palabra. Al comienzo no se necesitan textos, ya que están los testigos, están los discípulos, los 12 que conocemos un poco más, y todos los demás, las mujeres que lo seguían, la gente que lo había acompañado y un grupo mucho más grande que lo había encontrado. Entonces, la gente transmitía y poco a poco transmitía, reflexionando, reuniéndose, reconociendo en la oración, reconociendo la acción de Dios en la resurrección de Jesús,
y sintiendo que eso era fundamental para su vida. Entonces, la primera predicación, la primera comunicación del mensaje insiste principalmente en la pasión, la muerte, la resurrección, la presencia de Jesús, mucho más que en los elementos de su vida. Lo que más interesa, lo que más preocupa es comunicar esto. A la vez eso se celebraba en reuniones de oración, y tenemos varios indicios en los Hechos de los Apóstoles, reuniones de oración donde se compartía y donde dos elementos eran quizá los principales de la expresión de la fe. Uno era el bautismo, siguiendo la práctica que habían conocido, y la otra era la cena, el compartir el pan, la fracción del pan, como se llamaba en el momento. Y esos dos elementos, el impacto de la resurrección, de la presencia de Jesús, y el compartir en la oración de los salmos, de la escritura, el Antiguo Testamento, que era la escritura, el compartir el pan entre ellos como signos de fraternidad, de compartir su vida con otros, son un poco los caracteres más principales quizá del comienzo de la fe de la comunidad. Pedro, y entonces, pero ¿cómo desde esta experiencia y de esta fe inicial se llega, tú has hablado del primer evangelio que es Marcos, ¿cómo se llega a transcribir? ¿Alguien escribe? Nadie escribía, pero alguien se pone a escribir. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hay gente que sabía escribir, por supuesto, ¿no? Y a medida que la comunidad se extiende, y sobre todo se extiende fuera de Jerusalén, pero también en Jerusalén, se extiende y alcanza a otros grupos judíos al comienzo, todos judíos, pero había muchas tendencias entre los judíos, muchas escuelas, a medida, y pues poco a poco se extiende fuera de Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, en Palestina, y después poco a poco fuera de Palestina, en parte porque son perseguidos, y se van no solo predicadores o misioneros, se van personas normales, ¿no? Parejas, familias que deben expatriarse y que comunican su mensaje. Entonces, poco a poco, los responsables de la comunidad se dan cuenta de que no todo el mundo puede contar cualquier cosa, y que es necesario para los catequistas, los misioneros, y los laicos que parten con su familia, que es necesario tener algo escrito. Lo que tenían escrito y conocían bastante bien es todo el Antiguo Testamento, particularmente los Salmos y algunos textos grandes de los profetas, ¿no? Y el Deuteronomio también, ¿no? En fin, grandes textos de la ley de los profetas los conocían y para ellos era la escritura a la que se referían. Entonces había que pasar de este anuncio de Jesús, de esta prédica de Jesús, de esta muerte y esta resurrección de Jesús, pasar a comunicar un poco más quién era él y más comunicar más el contenido de lo que predicaba. Y ahí nacen, diría hipotéticamente, porque no los han conservado, pero nacen necesariamente pequeños escritos, Vademécum, ayuda a memoria, por ejemplo. Y eso se descubre en el estudio de los evangelios. Doy algún ejemplo. En el capítulo 13 de Mateo y el 4 de Marcos hay una serie de parábolas. Bueno, Jesús nunca ha predicado en un solo día 7 parábolas, ¿no? La parábola la predicaba probablemente durante media hora, con un montón de lo que tenemos son pequeños resúmenes, ¿no? Y la predicaba probablemente con diálogo, con participación de la gente, con ironías, con ataques, con respuestas, ¿no? Y poco a poco se van agrupando. Y para que los catequistas, los misioneros no inventen, se comienza a poner por escrito una serie de pequeñas parábolas resumidas. Otro ejemplo, los relatos de milagros, ¿no? Hay capítulos en Marcos y en Mateo donde hay una sucesión de milagros. Bueno, Jesús no ha hecho tantos milagros en un solo día, ¿no? Pero parecen todos
suceder en un solo día. Bueno, eso significa que ha habido una recopilación de curaciones de Jesús en diversos momentos, en diversas ocasiones. Otro ejemplo es el relato de la pasión. Muchos indicios indican que es el relato que muy pronto fue puesto por escrito. Es un relato que reflexiona a partir del Antiguo Testamento, a partir de los Salmos y de Isaías, reflexiona sobre lo que significa la pasión del Mesías, la pasión del que se reconocía como el Mesías, y cómo es posible que un justo, un hombre justo, como era Jesús, a llegar a esa extremidad, a ser tan maltratado. Y entonces hay salmos y hay el texto grande de Isaías 53 que ayudan a comprender, y probablemente el relato de la pasión, que es largo y detallado y bien organizado, es el más antiguo. Se supone que antes de los evangelios que conocemos hubo ya algunos relatos de la pasión, para que la gente pueda comprenderlos y a la vez reflexionarlos, ¿no? Interiorizarlo. No sé si respondo a esto. Sí, creo que es eso precisamente lo que nos interesa saber. Y cómo se va llegando al evangelio ya armado, escrito, y luego cómo van surgiendo otros evangelios también. Claro. Porque Entonces, no hay uno solo, hay otros. Hay otros. Entonces, poco a poco, entonces hay, o sea, podemos reconstruir en parte hipotéticamente esos textos previos que existían, que existieron al menos a partir de la difusión del cristianismo, pero muy pronto. Y después tenemos otros indicios, es que en los años 50, o sea, 20 años después de la muerte de Cristo, de Jesús, en los años 50, a partir del año 49, 50, 51, hay las cartas de Pablo, que son bien anteriores a los evangelios, cosa que muchas veces no sabemos, ¿no? Y Pablo son cartas, las cartas que son auténticas de Pablo, algunas son de discípulos, pero las grandes cartas auténticas son ciertamente de Pablo. Y Pablo predicó, tuvo sus misiones diversas en una buena parte del imperio oriental de Roma, tuvo su predicación entre los años 50 y 58, 60. O sea, hay unos 10 años y durante esos años escribe. Él cuenta muy poco de la vida de Jesús, porque él no ha vivido con Jesús, pero alude a comunidades que ya están practicando el bautismo, la cena, la comunión, y que tienen los problemas normales de una comunidad, de cómo vivir la fraternidad, de cómo aceptar las diferencias de mentalidad, de pensamiento, de carácter de la gente, y él responde, y en sus respuestas se remite a Jesús constantemente, al ejemplo de Jesús. Entonces, tenemos que en los años 50, la primera carta es del año 50 o 51, la de los tesalonicenses, ya en Salónica, en Grecia, o sea, ya bastante lejos de Palestina, hay una comunidad bastante reciente, pero con mucho fervor, que ya ha sufrido dificultades por parte de los adversarios, y a la que Pablo se dirige como gente que está muy convencido, a la que no hay que convencer de su fe, que es muy profunda, y que han aprendido de los misioneros, de los que han pasado, han aprendido bastante sobre Jesús. Entonces, eso nos indica que en esos 20 años que van de la pasión, de la muerte de Jesús, a las primeras cartas de Pablo, ha habido ya todo un trabajo extendido en ciudades muy lejanas, en miles de kilómetros, y que necesariamente necesitan haber tenido algunos textos escritos para poder conservar. Pablo pasaba unas semanas en un sitio, predicaba, a veces designaba a algunos responsables de la comunidad, dejaba quizá a algunos catequistas por un tiempo, pero tenía que dejarles alimentos para poder comunicar. Y en efecto, ya muy pronto comienzan, pero más tarde, comienzan también textos más organizados. El problema es que tenemos muy pocos restos de esos textos. Conocemos los títulos, conocemos extractos, porque no han sido
copiados durante mucho tiempo y se copiaban mayormente sobre papiro, que era lo más barato, y el papiro costaba de todas maneras y no se conservaba bien. Y cuando varios de los textos previos a la redacción de los evangelios resultaron inútiles porque había los evangelios más compuestos, se dejó de copiarlos. Y en toda la antigüedad, hasta el siglo XV de nuestra era, texto que no era copiado desaparecía, ¿no? Se perdía, en fin. Solo se conservaban algunos extractos en las arenas de Egipto. Ahí se han conservado papiros, extractos, o sea, que nos testimonian, y luego testimonios después de historiadores. Nos hablan de varios evangelios, pero no parece haber existido algún evangelio, no hay seguridad de algún evangelio previo al de Marcos. Y sobre eso quisiera decir un poco la originalidad de Marcos. No sé si pasó a eso o si hay algo más sobre lo anterior. Sí, no, Está no, bien, sí. porque a veces algunos hablan también de la fuente Q, que Ya. junto con Bueno, eso Marcos es sería más tarde. base de... Eso es después de Marcos. Sí. Eso Eso es es más después tarde, de sí. Marcos. Ah, ya. Ya. Ah, Está bien, sí, es importante. ajá, Ya ajá. llegamos, ya Entonces, llegamos. Marcos, ¿cómo llegamos a Marcos? Bueno, Marcos se dirige a un público mayormente no judío. Se discute mucho y es difícil saber si nació, si se redactó en Siria, en Palestina, en esa zona, o si se redactó en Roma. Hay argumentos a favor y en contra. Se tiende más a pensar que es originario de la Siria o de la Palestina o del país vecino, y que después una primera versión fue llevada a Roma y completada ahí y después difundida. En fin, eso son discusiones de especialistas. Marcos, en lo que tenemos es el primer evangelio, realmente compuesto, es un libro y se supone que se inspira de una primera versión, quizá de él o de otra persona. No sabemos gran cosa de Marcos tampoco. Hay un Marcos mencionado en los Hechos de los Apóstoles, pero no es seguro que sea él, ¿no? Es un autor no judío, no del mundo palestino, escribe un griego de tipo más bien popular, no muy literario. ¿No? ¿Me escuchan? Y es el primero que compone una obra elaborada. ¿Cómo explicar eso? Es una obra en forma de narración. Lo que tenían hasta ahora no era, o sea, no hay ninguna conocida narración, o sea, un cuento como un esfuerzo de biografía, si quieren, de la vida de Jesús. No es una biografía real porque no toca todos los aspectos de Jesús, toca solo su vida pública, que dura de 1 a 3 años, ¿no? O sea que es corta y muy llena, pero es una biografía en el sentido que lo sitúa en su ambiente, en su país, en su tierra, en su origen, y va hasta su muerte y hasta después de su muerte, lo que sigue es la resurrección. Y organiza un montón de textos que ha recopilado, que ha recogido de las comunidades cristianas, de su comunidad o de sus comunidades, no sabemos, y las organiza. Las organiza no de una manera muy cronológica, pero sí la organiza en forma de biografía, es decir, en forma de que Jesús comienza su predicación y avanza, camina mucho en el Evangelio, el camino es muy importante, y va creando entusiasmo, creando oposición poco a poco, y eso está muy organizado. Y en una segunda parte de la vida pública, Marcos organiza, ya no habla mucho de las multitudes y de los milagros, sino que organiza la formación de los discípulos por Jesús. Y luego llega a Jerusalén, y en Jerusalén, en muy poco tiempo, Jesús predica todavía y luego es arrestado, condenado y ejecutado. Y de la resurrección habla apenas unos pocos versículos. O sea, es un conjunto biográfico, pero que
cuyo objetivo no es contar todo lo que se ha podido contar sobre Jesús. Igualmente los otros evangelios. Eso es un punto interesante. ¿Algo más sobre Marcos? No, está bien. Sobre Marcos creo que está bien, porque llegamos a entender que lo que Marcos hace es recoger los materiales que conoce de su comunidad o sus comunidades e intentar hacer una unidad con ellos. Ajá. Y lo que intenta no es tanto hacer la vida de Jesús, sino transmitir aquello que él cree que es importante en Jesús. Sí. ¿No? Y entonces por ahí. Ahora, luego van surgiendo otros evangelios más o menos semejantes, con un proceso. Si me permite, Sí. digo otra cosa sobre el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buena nueva. Es una palabra en realidad creada a partir del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, hay algunas menciones a la buena nueva, sobre todo un texto de Isaías, a la buena noticia que viene, que va a venir, que el Señor va a enviar. Pero los evangelios, ya en el Evangelio de Marcos comienza en el primer versículo, dice, comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Es como una especie de título puesto a la obra. Y la buena nueva, o sea, evangelio es buena y angelios es mensaje, ¿no? La buena nueva es en realidad el contenido, es lo que se anuncia, no es el libro. Para los autores del Nuevo Testamento, el evangelio es la buena nueva. Y la palabra evangelizar, que usan bastante, algunos, que Pablo usa mucho, quiere decir anunciar la buena nueva, no alude a un libro en primer lugar. O sea, lo importante no es tanto el contenido de un libro, sino la comunicación de una noticia. Eso es muy importante. El evangelio es una predicación, es una comunicación de un mensaje. Eso es muy importante. Más tarde se hablará de los evangelios, los 4, pero durante mucho tiempo no se hablaba así. Un indicio es que en todas las ediciones, siempre los manuscritos dicen Evangelio, buena nueva, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Como para decir, no es tan importante que sea un libro, sino que sea una buena nueva. Y es según el mensaje que nos ha transmitido un autor que muchas veces no se sabe gran cosa del autor. Mateo y Juan, por ejemplo, ciertamente no han sido los discípulos de Jesús mencionados entre los 12, ¿no? Marco y Lucas, menos todavía. Son discípulos muy posteriores de la segunda, casi de la tercera generación. Son gente que ha escuchado y ha recibido de otros y han puesto por escrito. Ya, disculpa, Andrés, ¿puedes repetir? No, te decía que así como ha surgido el evangelio luego van surgiendo otros evangelios. Sí, más bien posteriores. Antes de Marcos es muy difícil saber si ha habido un evangelio construido. Más bien, que yo sepa, Marcos es el inventor de la fórmula del género literario evangelio. Ahora, pero ¿cuál sería la relación, digamos, entre Marcos y especialmente Mateo y Lucas, ¿no? Que son conocidos como los sinópticos? La diferencia, sí, digamos, de Juan. Antes de ser sinópticos tiene que existir cada uno. Ajá, ya. Antes de poder mirarlos juntos. Correcto. Bueno, después de Marcos viene, hay mucho más que decir. El de Mateo es bastante distinto. Bueno, ahí hay que decir que Mateo y Lucas, que son posteriores de 10 a 20 años, su redacción final al menos, ¿no? Mateo y Lucas han usado 3 fuentes. Así Marcos ha usado diversas fuentes que no conocemos, ¿no? Pero las ha organizado. Y Mateo y Lucas han usado como primera fuente el texto de Marcos. O quizá una versión no totalmente terminada, porque hay diferencias, pero globalmente su primera fuente es el texto de Marcos. Y lo retoman, lo corrigen un poco, mejoran el estilo, porque Mateo y sobre todo Lucas escribe mucho mejor que Marcos,
o sea, Lucas cambia un poco el estilo, Mateo cambia alguna cosa según sus propósitos, que diré después, pero globalmente su primera fuente es Marcos, ¿no? Agregan a Marcos, después hablando de Mateo, agregas el Evangelio de la infancia, cada uno de ellos, y agregan dos otras partes que vienen de dos fuentes. Una es el documento Q que tú mencionabas, que es una recopilación que no tenemos, ¿no? La sacamos de Mateo y de Lucas. El documento Q quiere decir fuente, es la inicial de Quelle en alemán, que quiere decir fuente. Pues los que trabajaron en eso fueron alemanes en el siglo XIX ya. Es una hipótesis, pero una hipótesis aceptada globalmente por todos los eruditos, ¿no? Según la cual es un relato oral en primer lugar y después escrito, muy probablemente, que recopila dichos de Jesús. Hay muy poca noticia, hay muy poco relato, casi todos son dichos, palabras de Jesús. Por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿no? Una buena parte del sermón de la montaña viene de esa fuente. Marcos tiene muy pocos discursos, tiene las parábolas y tiene algunos mensajes del discurso de enviar en misión y después las últimas palabras sobre el fin del mundo, el fin de Jerusalén, pero hay muy pocas palabras. Marcos dice que Jesús predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribes, pero no dice lo que decía. Marcos es casi enteramente relatos y controversias, discusiones, peleas. Mateo y Lucas agregan una gran cantidad, una gran proporción de su evangelio, digamos un tercio de su evangelio en palabras de Jesús. Discursos también, controversias, pero bien, diálogos. Entonces, la fuente Q significa lo que está común, lo que se encuentra común en Mateo y en Lucas y no en Marcos. Exacto, esa es la definición. Pedro, ¿eso quiere decir que Lucas, por ejemplo, no conocía el Evangelio de Mateo como para fundarse directamente en él? No, son independientes. Tienen bastante común por la fuente Q, pero justamente se define la fuente Q, se define la fuente Q como lo que es común a Mateo y a Lucas, y que no está en Marcos. Hay algunas cosas que están en Lucas, Mateo y Marcos, pero vienen, si son relatos, vienen de Marcos, y si son discursos o palabras, vienen de la fuente Q. No sé si se explica. Sí, Hay sí. el tercer origen, digamos la otra tercera parte, si queremos, de Mateo y de Lucas, son fuentes propias. Son textos que están solo en Marcos, solo en Mateo o solo en Lucas. En Marcos casi no hay textos solo de él, unos pocos, interesantes además, pero poquísimos. O sea, lo de Marcos está normalmente en Mateo y en Lucas. Y hay textos comunes entre los tres. Los grandes textos de la Pasión, por ejemplo, no son comunes, con pequeñas diferencias, pero con agregados de Mateo y de Lucas, pero en la base del texto de Marcos. No sé si se explica. Es un poco complicado. Sí, Entonces, la está tercera claro. fuente son textos de Mateo y de Lucas, de los que no sabemos mucho de dónde vienen. Digamos, no sabemos casi nada, porque son fuentes propias. Algunas veces son textos que ellos han podido inventar, o a partir de un relato que han conocido, de un mito que les han transmitido, han elaborado. No. Es el caso para algunas parábolas. Se supone que tanto Mateo como Lucas, que tienen muchas parábolas, que no están en Marcos, las han arreglado, las han combinado. Hay algunas que son comunes entre ellos, y también comunes con Marcos, pero hay mucho trabajo que viene de otras fuentes que no conocemos. En Mateo son sobre todo cosas que conciernen la relación difícil con los judíos. La comunidad de Mateo, bueno, digamos algo sobre Mateo, la comunidad de Mateo se compone de un buen número de judíos convertidos, o sea, judíos cristianos, pero y otros que son paganos, que han llegado al cristianismo.
Y la relación entre ellos, al parecer, nunca es fácil. Y además están en pelea muy fuerte, al parecer, con los judíos que no aceptan el Mesías, que no aceptan a Jesús como Mesías, como Cristo. Peleas incluso que llegan a denuncias, a persecuciones, ¿no? Entonces Mateo está bastante orientado a pelear con los judíos, a mostrar que Jesús es el Mesías, cosa que no interesaba tanto a Marcos, como Marcos se dirige a una comunidad que mayormente viene del paganismo o que ha tenido poco contacto con el mundo judío. No les interesa tanto, ¿no? Les interesa saber que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Pero no tanto que sea anunciado por los profetas, no les importa tanto. A los discípulos, a la comunidad de Mateo, sí le importa mucho todo lo que concierne el judaísmo, las tradiciones judías, la oposición de Jesús a muchas prácticas de los judíos, las peleas con ellos, ¿no? Hay un pequeño detalle que quizás no es muy importante, pero sí llama la atención a veces. Y es que, a diferencia de Marcos y Lucas, Mateo nunca habla de reino de Dios, sino reino de los cielos. Es un detalle de expresión, justamente por ser fiel a la tradición judía. Los últimos siglos del judaísmo, del Antiguo Testamento, ya no se pronunciaba el nombre de Yahvé, que aparece en nuestras Biblias. Para ellos, a los judíos creyentes actuales, nunca lo usan. Y eso desde siglos antes de Jesús. No sé si a partir del exilio o después, pero varios siglos antes, se reemplaza por Adonai, por otro título del Señor, y cuando se traduce al griego, se usa la palabra Kyrios, que quiere decir Señor, simplemente. Y entonces, en los últimos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo en Daniel, en los Macabeos, casi no se menciona Dios, se menciona el cielo. El cielo, para ser fiel al cielo, el cielo nos pide tal cosa. Y entonces Jesús se conforma a ese uso, quizá por discreción en las peleas con los judíos. Y él habla casi siempre, algunas veces menciona el reino de Dios, pero casi siempre lo reemplaza por reino de los cielos. Pero Marcos y Lucas y Juan tienen el reino de Dios. Es posible que Jesús haya usado mayormente la expresión reino de los cielos. Pero es igual, es equivalente. Ya. Pedro, ¿tú quieres decir que cada evangelio expresaba de alguna forma lo que se conversaba, lo que se transmitía en una comunidad determinada de la época? Sí. Y eso es muy importante. Y hay cosas añadidas, a veces los estudiosos descubren eso, ¿no? Hay cosas añadidas en los textos del Evangelio, añadidos por Mateo, por Lucas, por ejemplo, para uso de su comunidad, para que comprendan bien, para que no se escandalicen, no se choquen, ¿no? O para que apliquen. Por ejemplo, el uso muy constante de Lucas frente a los ricos, ¿no? La insistencia en la atención a los pobres, en el papel de los pobres y la dificultad para los ricos de aceptar el mensaje de Jesús, se dirigen, se supone, principalmente a su comunidad donde había gente rica y gente pobre y donde había probablemente problemas entre ellos, así como vemos en la comunidad de los Corintios, en la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Entonces, la comunidad de destinación, la comunidad de origen es importante y no es muy conocida, pero se detecta a partir de los textos, y la comunidad de destinación o las comunidades, porque probablemente se difundía a otras comunidades, es importante también porque algunas cosas hay más insistencia por eso. Otro ejemplo es la pelea con los fariseos, y Jesús trata muy mal a los fariseos y a los maestros de la ley. Algunos indicios permiten pensar, por ejemplo en Lucas, Jesús es invitado 3 veces a comer donde un fariseo, y una vez donde un jefe de los fariseos. No los trata bien después les dice un poco su vida, pero en fin es invitado a comer como un invitado
importante. Quiere decir que Lucas, que es más moderado, reconoce que en los fariseos había también gente interesada, ¿no? Mateo y Marcos son muy duros, ¿no? ¿Por qué? Porque los fariseos en la época de las comunidades de Mateo y de Lucas, después de la ruina de Jerusalén del año 70, o sea, en los años 80, 90, los fariseos son el único grupo que ha quedado como grupo formado, intelectualmente formado, y que representa el pensamiento judío de los que no han aceptado a Jesús como Mesías. Y en Palestina, en Siria y en otros sitios del imperio son todavía una parte importante. Y entonces, para los cristianos, sobre todo los cristianos que vienen del judaísmo, pero que han aceptado a Jesús, es un problema permanente, ¿no? Y ahí es una pelea, es una discusión. De ahí las discusiones tan duras que tenemos en los evangelios, probablemente más duras de lo que eran en el tiempo de Jesús. Ya. Quiero decir algo sobre Lucas antes de terminar, no sé Sí, si sigue. ¿ya? Y de Juan no Tenemos hablamos. todavía unos minutos. Ya. Y sobre Bueno. Juan también, sí, por favor, falta Juan. Juan, Juan creo no que hay lo manera. vamos a dejar para Muy una bien. próxima ocasión. Okay. Vamos a acabar con lo que tú decías antes con los sinópticos. Ya. Sí, ya los sinópticos son Sigue perdón. con Lucas. Bueno, Lucas se dirige a comunidades también del mundo. Lucas es un hombre bastante distinto como formación. Es de origen pagano casi seguro. Hay discusiones sobre eso. Posiblemente haya pasado por el judaísmo y en todo caso tiene un conocimiento muy grande de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Cita mucho menos textos que Mateo. Mateo todo el tiempo cita porque pelea con los judíos sobre textos. Lucas cita mucho menos, pero tiene cantidad de alusiones a hechos del Antiguo Testamento y alusiones bien conocidas, bien digeridas, ¿no? O sea, es un hombre muy culto, escribe un griego muy correcto, muy casi literario, a veces un poco refinado incluso. Corrige cuando Mateo, cuando la fuente Q o Marcos no le parece un buen griego, corrige, pone una palabra más castiza. Bueno, y es un hombre que ha viajado, conoce bien la geografía, no tanto la de Palestina, pero la geografía del mundo del Asia Menor, de la Grecia, de Roma, del imperio, conoce las costumbres del imperio. O sea, es muy distinto de Mateo y Marcos, que están más cercanos al mundo palestino. Y se dirige a una comunidad donde hay también gente que viene del judaísmo, pero mayormente, al parecer, gente que viene del paganismo, pero que tiene una cierta formación bíblica de todas maneras. Durante mucho tiempo, la escritura, hasta los evangelios que conocemos, la escritura era el Antiguo Testamento. Todavía para Pablo cita el Antiguo Testamento constantemente y lo conoce de memoria. Bien. Pero Lucas retoma, tiene un trabajo muy elaborado, retoma el esquema de Marcos. Mateo sigue el esquema de Marcos en todo su evangelio, con la división, agrega una división en 5 grandes capítulos. Lucas sigue el evangelio de Marcos al comienzo, hasta el capítulo 9, 9:50, y a partir de ahí desarrolla un largo viaje hacia Jerusalén, que es un viaje un poco compuesto por él, donde coloca cantidad de datos que vienen solo de él o de la fuente Q, que no están en Marcos. O sea, tiene, por ejemplo, muchas palabras que son propias de Lucas. Y después, al final, poco antes de la pasión, ya, tengo que interrumpir 2 minutos para abrir la puerta, disculpen. Esto habla de la espontaneidad. Seguimos hablando de Lucas. Estamos en Lucas, pero espera. A ver, Andrés, estamos retomando. Sí, entonces, estabas hablando, Pedro, de que el Evangelio de Lucas es un evangelio mucho más elaborado, que está escrito en un griego mucho más correcto y que tiene elementos propios de él, algunas parábolas propias de él. Y por ahí estabas hablando.
así como Mateo, ¿no? Mateo tiene algunas grandes parábolas del juicio final, si es parábola, en fin. Bien, sí, Lucas, más elaborado, no es más largo, no es más largo que Mateo, pero quizá más trabajado, sí. Mateo y Lucas, antes de olvidar, Mateo y Lucas tienen ambos 2 capítulos previos, o sea, agregan, no se contentan con Marcos, que comienza con la vida pública de Jesús, y dice, viene de Nazaret y punto, y comienza a predicar, o sea, el bautismo. Mateo y Lucas agregaron a cada uno una larga introducción sobre las infancias de Jesús. Y cada uno elabora una introducción, o sea, unos capítulos distintos, tienen poco contacto en común, no tiene contacto en común, tiene personajes comunes, ¿no? Mateo tiene la genealogía, el anuncio a José, el nacimiento, los magos, los inocentes, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Lucas tiene Zacarías y Elizabeth, la anunciación, la visitación, el Magnificat de Jesús y después la presentación al templo y Jesús en medio de los doctores. O sea, son 2 relatos totalmente distintos. Lo común es María, José y Jesús, ¿no? Y Herodes. Pedro, ¿tienen alguna base histórica esos evangelios de la infancia? Es muy difícil contestar eso, pero sí hay que contestar. O sea, es muy difícil probarlo, ¿no? Tienen lo que para el caso de Mateo, se explica como un midrash, el cual era una tradición en el mundo cultural hebreo, pero eso no vale para Lucas, que era desarrollar a partir de personajes, de cosas conocidas de la Biblia, desarrollar un relato. Y para Lucas se dice son fuentes distintas, propias de él, y una gran parte es elaboración de él, ciertamente. Y lo mismo de Mateo, ¿no? Bueno, sobre eso, la cuestión sinóptica querían, ¿no? Pues Sí, Lucas habría más que sigue decir. sobre lo sinóptico y si te parece ahí acabamos y en todo caso pensamos en una próxima conversa contigo donde podríamos hablar de Juan y de los apócrifos y de los gnósticos un poco. Ahora cerramos, si te parece, con Lucas y habla con la tradición sinóptica como tal. Bueno, sinópticos quiere decir mirar juntos, mirar a la vez. Ya los eruditos hace mucho tiempo descubrieron, no era muy difícil, los padres de la iglesia hablan ya de que los 3 evangelios narran de la misma manera, se les ponen columnas, ya hay libros editados en griego, que es la lengua original, y en cualquier idioma, ¿no? En castellano, que colocan sinopsis de los 3 evangelios o de los 4. Los 4 es más difícil porque Juan es tan distinto que hay cantidad de blancos, ¿no? Hay pocos textos comunes de Juan. Sí, los adelantos de los... Ya. Siempre tienen que explicar la cosa. Ya. Entonces se le puede colocar en 3 columnas los 3 sinópticos. Hay sinopsis de los 4, pero ahí con blancos, ¿no? Porque Juan hay muy pocas cosas comunes. Y es interesante para un estudio comparado, y entonces se ve lo que hemos explicado un poco ahora, se ve los textos comunes y los textos sobre el mismo tema, las diferencias que entre ellos, y aparece inmediatamente, uno lo ve en la misma línea. Me dejo explicar, me dejo entender. Sí. Y uno ve lo que es propio de uno, el resto está en blanco, lo que es común a 2, están los 2 y 1 en blanco, los que es común a los 3, están los 3. Entonces, eso permite comparar, pues si uno en su ejemplar de la vida tiene que pasar todo el tiempo del uno al otro, es complicado. Entonces, para un estudio comparativo es muy importante, es muy útil. Ya. Está bien, Pedro. Si te parece, lo dejamos acá por hoy. Muy bien. Y vamos a ir pensando en la posibilidad de continuar una conversa contigo
y sería bueno hablar sobre el Evangelio de Juan, que es Con un mucho gusto. evangelio casi totalmente diferente y casi en estilo literario también, no en la manera de abordar. Y quizás podría ser ocasión también para ver algo de los apócrifos, los evangelios gnósticos, también tener una pequeña idea por ahí. Oye, muchas Tengo gracias, Pedro. una cosita más, Adelante, Juan. Andrés. Juan. A ver, Juan. Sobre sobre el estilo y la lengua especialmente. Tú has hablado varias veces de la lengua, todos en griego, ¿no es cierto? Todo es en Varios griego, tipos sí. de griego. Eso es interesante. Tal vez podrías en otra oportunidad hablar un poco más sobre eso, porque llama la atención que no hay nada en hebreo, en arameo, digamos. Hay Ya. algunas palabras, ¿no? De arameo, creo. Citado, sí. Pero sí, nada más. Pero bueno, Ya, quizás ese punto, para no hacerla muy para larga, lo otra. dejamos para la Ah, próxima conversa con Pedro. Ya, muy bien. Muchas ok, gracias, Pedro, y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Pórtense bien. Muy bien. Eso. Chao. Chao.